Hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al estudio de la iglesia de Tesalónica. Ya empezamos a conectarnos, qué gusto me da. Hola Edna, un saludo hasta Colombia. Qué bueno que ya están aquí conectados. Eh, pues bueno, hoy es un día importante. Bueno, pues como todos, pero em, hoy iniciamos con la segunda parte, o más bien el segundo capítulo de nuestro estudio de la iglesia de Tesalónica. Nosotros debemos de recordar que estamos estudiando la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y pues son dos cartas sumamente importantes, suman entre las dos 8 capítulos. Y bueno, pues hoy, gracias a Dios, vamos a empezar con el capítulo 2. Es bien importante que nosotros pues repasemos, ya saben que ahí aquí en el Facebook, en esta página, pues están absolutamente todos los estudios. También hay algunos ya iniciamos en el Instagram un poquito después también los estudios, sin embargo, pues también están ahí. Y todos también están en la página de Facebook de YouTube de un servidor. Entonces ahí tenemos las listas de reproducción. En el YouTube puedes buscar cómo está el compendio de todas estas semanas. Si se pudieron dar cuenta, estuvimos subiendo videos diario acerca de Jesucristo, de una serie que está muy, muy bonita y que hemos estado analizando el Evangelio, los Evangelios paso a paso. También tengo que comentarles que justamente esa serie también la vamos a iniciar una vez más. Esos 17 conferencias que están ya en el canal de YouTube van a permanecer ahí. Sin embargo, en la página de Vida Nueva para el Mundo Toluca, Vida Nueva para el Mundo, vamos a empezar en próximos días, quizá a lo mejor un par de semanas, aún no tengo bien la fecha definida, dos series más, una que es esta misma que está en mi YouTube, pero lo vamos a hacer desde el inicio, la de Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna. Y otra que es muy bonita también, que se llama El Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado. Así que bueno, aquí en los estudios ya les voy a ir compartiendo en qué momento ya saldrán, se transmitirán estos estudios que seguramente también van a ser de mucha bendición. Y pues bueno, ya veo que hay más gente conectado. Saludos a todos. Ahí pónganme una manita arriba, un hola para saber quién está en línea. Les repito, pues hoy, gracias a Dios, vamos a iniciar nuestro estudio ya del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses en este episodio número 17 que se llama Siervos Aprobados, aunque el tema pues ya nos da muchísima luz de lo que vamos a estar analizando esta noche. Lo cierto es que vamos a ver algunas otras cosas que derivan justamente de la aprobación del Señor para cada uno de nosotros. Entonces se va a poner también muy bonito y súper interesante. Estaba pensando decirles hoy, bueno, seguramente todavía faltarán más personas que se conecten, pero estaba pensando que este día hacerles una especie como de examen de todo el capítulo uno, de todo lo que vimos en Primera de Tesalonicenses uno, los 16 mensajes que formaron parte del primer capítulo, pero después dije, no, es demasiado. Yo espero finalmente que sí lo tengan presente y que estén repasando, porque pues esa es la parte más bonita, ¿no? Que podamos nosotros seguir aprendiendo de la escritura, de nuestro Señor Jesucristo, de todas las enseñanzas que hay en esta carta del apóstol, la sabiduría del apóstol Pablo, ¿no? Inspirada por el Espíritu Santo. Y la realidad es que podría estar muy bien un examen bastante amplio y no solamente con respuestas que seguramente han edificado tu vida y que han tenido de aplicación personal, sino también podrían ser muchas, muchas, muchas doctrinales como estos últimos tres temas que vimos del inicio de este segundo capítulo. Pero después reflexioné y dije, no, pues creo que no,
es bueno hacer un examen. Además, no estamos como que en una academia, ¿verdad? Estudiamos la palabra de Dios porque queremos conocer más a nuestro Señor y queremos entender, y no es todo para aprendernos, tenerlo solo en la mente y vaciarlo todo, toda la información en un examen, sino más bien que sí nuestra mente pues pueda comprender todo lo que se enseña, todo lo que leemos, que nuestro espíritu pueda ponerlo en práctica también en nuestro corazón y que nuestra vida pues sea transformada. Bienvenida Andrea, veo que estás conectada, mi madre por ahí anda, Diana también de Colombia, bueno, aquí ya hay varias personas, me da muchísimo gusto. Bueno, pues ya estamos, vamos a iniciar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos, Señor, para conocer más de ti, Señor, para seguir aprendiendo, para seguir estando, Señor, en comunión contigo a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos aprender, Señor, cada vez más acerca de tu palabra. Permítenos que este segundo capítulo sea aún de mayor bendición que el primero y el tercero y el cuarto, y así, Señor, sucesivamente, que nosotros podamos encontrar una mayor porción de tu bendición en la Escritura, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y nos recuerde y nos muestre todas las cosas aquí escritas, Padre, para la edificación de nuestros corazones, de nuestra vida, de quienes nos rodean, Señor, de toda tu iglesia, Dios. Que esta semilla que se siembra cada semana, cada lunes, Señor, dé mucho fruto, Padre, que lleve mucho fruto a nuestros seres queridos, Padre, a toda nuestra iglesia, a todas las personas que nos rodean. Quita todo pensamiento estorboso, Señor, de nuestra mente. Quita, Padre, también toda distracción. Queremos entregarte este tiempo a ti, Padre Santo, al estudio de tu palabra, al estudio de tu escritura. Te pedimos, Espíritu Santo, que al término de nuestra vida sea completamente diferente a la de este minuto, a la de este segundo. Sabemos que tú lo puedes hacer, Señor, porque tú eres bueno. No importando, Señor, adversidad, no importando la distracción que quiera traer el enemigo, Señor, tú prevaleces por sobre todos, Señor, y te pedimos que a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, tú traigas paz, Señor, palabras llenas de esperanza, que sean un bálsamo a nuestra vida para poder seguir adelante. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, que es todopoderoso. Amén, Señor, y amén. Bueno, pues vamos a leer ahí en tu casita, en tu Biblia, pues vamos al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, y dice así la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pues bueno, leímos 4 versículos, esperemos que, si es la voluntad de Dios, nos dé tiempo de analizar todo lo que aquí dice. Y bueno, vamos a empezar, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo, pues una vez más, como lo hemos visto en el capítulo 1, pues hace un recordatorio de que ya les habían visitado, de que no fue en vano, porque como aprendimos en los primeros capítulos, la predicación del apóstol Pablo cambió la vida de toda esta ciudad de Tesalónica, de este gran lugar de negocios, donde se juntaban personas de diferentes religiones, de diferentes culturas, de diferentes estratos económicos y sociales, y que ellos mismos fueron los que aceptaron la palabra del Señor y empezaron a seguir a Jesucristo por la predicación de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Y recuerden ustedes que también, por cierto, ya está aquí mi arbolito, pónganle like, pónganle una cosita ahí si les gustó, porque me esmeré mucho con mi esposa para ponerlo y que tuvieran ya un espíritu navideño. Pero bueno, bueno, vamos a seguir adelante. Dice el apóstol Pablo que pues él sigue dando testimonio, ¿no?, de que no fue en vano la visita que él tuvo a Tesalónica. Y recuerden también en los primeros episodios de esta serie cómo muchos creyeron, pero también la gente ociosa y muchas personas que estaban en contra del evangelio
trataban de capturar a Pablo, trataban de hacerle daño, y tan es así que los creyentes de estos días, de estas varias semanas que estuvo en Tesalónica Pablo, todos los amigos que ganó, etcétera, etcétera, fueron quienes lo libraron, quienes lo sacaron y quienes lo llevaron a otra ciudad, pues para proteger de todas las personas que querían hacerles daño a Pablo Silvano, a Pablo, ¿no? Y la verdad es que, pues, como analizamos, eso no terminó pues solo con salir de la ciudad, sino que estas personas que querían hacerle daño, lo fueron a perseguir hasta Berea y aún ahí querían hacerle daño por la predicación del Evangelio. Pero Pablo aquí en el versículo 1 dice, no resultó en vano porque sabe Pablo de la fe de los tesalonicenses. Y dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí nos vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 16, para analizar la referencia cruzada acerca de cómo Pablo estuvo en Filipos y qué fue lo que sucedió. Ojo, lo habíamos analizado ya en unos episodios anteriores, cómo Pablo no se detiene al escribir esta carta a explicar lo que había sucedido en Filipos, pero él ya está contando y dando por hecho que los de Tesalónica conocían lo que había sucedido. Dice, pues, habiendo, el versículo 2, habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, Pablo ya está diciendo que saben, como ustedes saben, fuimos padeciendo y ultrajados en Filipo, como ustedes saben. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los tesalonicenses ya sabían qué había sucedido y qué había pasado con Pablo en Filipos, porque les dice, reitero, ¿cómo sabéis? Ahora sí, vamos rápido, ahí pon tu separador, el hilito este que trae tu Biblia, o si tienes un separador de libros, perfecto, ahí en Primera de Tesalonicenses 2, y vámonos rápido unos libros atrás, unas cartas atrás, al libro de los Hechos, en el capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24, porque vamos a entrar en contexto de lo que verdaderamente sucedió en Filipos. Y no solamente vamos a conocer el contexto histórico, sino que vamos a ver qué cosas tan impresionantes también sucedieron. Impresionantes de verdad. ¿Qué tiene que ver esto con lo de siervos aprobados o con el inicio del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses? Todo, puesto que Pablo les dice, te repito, a la iglesia de Tesalónica, ustedes ya saben lo que pasó en Filipos, pero tú que estás ahí atrás de tu teléfono, de tu computadora, no lo sabes y yo tampoco, entonces nos tenemos que remitir a donde la misma Biblia nos cuenta y nos narra qué es lo que sucedió en Filipos. Después regresaremos ya en igualdad de circunstancias con los tesalonicenses. Ya no necesitaremos de una explicación, puesto que ya la leímos en la Biblia. Dice Hechos 16, versículo 19. Lo leo en Reina Valera 1960. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ojo, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Imagínate el dolor. Después de haberles azotado mucho, no dice que poco, o que le dieron 2 o 3 varazos, no, dice mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, es decir, no solo estaban en la cárcel, sino que debieron haber puesto guardias, una triple cadena, un candado de esos irrompibles, o yo no sé qué usaban en esa época, para ponerles, además de resguardarlos en una celda, en una prisión, todavía hacerlo con gran seguridad. Versículo 24, el cual,
Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no solo estaban adentro de una prisión de donde no podían escaparse. Imagínate la cárcel, la que tú te imagines. Si has estado ahí, pues lo sabes bien. Pero si no, pues bueno, yo no estaba en la cárcel, pero hace muchos años sí me agarró la policía municipal por estar bebiendo en la vía pública y tuve que pagar dinero cuando me detuvieron y sí estuve atrás de unos barrotes. Qué vergüenza de verdad con mi vida. Pero imagínate una cárcel y están los barrotes, pues no podía salir, nadie puede salir, pero no solo les bastaba eso, o sea, además los aseguraron de los pies con el cepo. Versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagáis ningún mal, pues todos estamos aquí, etcétera. Si quieres seguir leyendo esa historia es maravillosa. Pero bueno, es el alboroto de Tesalónica. Y cuando estuvieron, de Filipos, cuando estuvieron encerrados, y a lo que se refería Pablo en 1 Tesalonicenses 2:2, es justamente eso, que había una oposición y de esta oposición ya sabían los tesalonicenses y qué era lo que había sucedido. Entonces, la realidad es que a ellos, enseñando del Evangelio de Jesucristo, siendo ellos judíos, pues obviamente los romanos, como no les era lícito practicar el cristianismo, ni entender, ni escuchar, ni leer, ni preguntar acerca de todo lo que tenía que ver con el Dios de la Biblia, con los libros del Pentateuco, con todo lo que el judaísmo proclamaba y después el cristianismo al iniciar Jesús su ministerio, su muerte, resurrección y ascensión. Todo eso les era prohibido puesto que eran romanos y Roma tenía religiones idólatras. Creía en dioses para el amor, en dioses para las cosechas, en dioses para el vino y la fiesta incluso. De ahí es de donde viene la palabra carnaval, que significa la carne, o es decir, el sacrificio, o los humanos o las personas sacrificadas a Baal, que se hacía una fiesta. Estaba el dios del vino, estaba el dios del amor, estaba el dios del dinero, y siguen estando presentes todos estos demonios y todos estos espíritus en la vida actual, 2000 años después, puesto que el ser humano ha abierto su corazón para cada uno de estos demonios y han tomado control de su vida. Sin embargo, Pablo les dice a los tesalonicenses, ustedes saben que no fue en vano, y cuando nosotros antes de conocerles estuvimos en Filipos, ustedes ya sabían que se nos había presentado oposición por la misma predicación del Evangelio. No que en Tesalónica no se hubiera presentado, sino que les contó en algún momento y de alguna manera, pues lo dice 1 Tesalonicenses 2, como ya lo saben, oposición en Filipos. Dice, y el versículo 22 de Hechos 16, que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Más adelante en este mismo capítulo, dice el apóstol Pablo que bueno, o sea, ahí nos encerraron y empezaron esto que fue tan maravilloso, después de haber recibido tantos azotes, muchos, después de haberlos metido, como dice aquí, a quien mandaron a meterlos al calabozo, él dice, los metió en el de más adentro y los aseguró con los pies en el cepo. O sea, en un calabozo hay muchas películas de época que por supuesto tienen que ver mucho con Roma, y casi en todas, hasta donde yo recuerdo ahorita, se notan las celdas que existían pues en el Imperio Romano, y no solo en el Imperio, también en la República Romana, etcétera. Todas las celdas pues obviamente no eran
habitaciones de hotel de 5 estrellas, no era el Radisson, no eran el Barcelona, no eran las grandes cadenas de hoteles, pues por supuesto que no, eran celdas, sabemos que podían estar de diferentes tamaños, puesto que encerraban y además encarcelaban y ataban a cadena, encadenaban, quiero decir, a varias personas en una celda. No había letrinas, no había baños, no había agua, no había piso, era tierra con pajas, era una suciedad infinita. Además que, como dice aquí el versículo 24, que los metió en el calabozo de más adentro. Esto a nosotros nos da a entender que ni siquiera había luz. No había luz, eran esos calabozos que no solamente estaban ahí para encerrarlos, sino los más internos dentro de esas cárceles, de esas construcciones, no tocaban un rayo de sol. Y como te repito, en estas películas de época que retratan perfectamente las condiciones en las que se encerraban las personas, pues adquirían muchas enfermedades, morían de diferentes infecciones, de estar en la inmundicia. Estaba la lepra, por supuesto, por el confinamiento, estaban completamente hacinados, llenos de parásitos, y así era algo verdaderamente grotesco, inhumano lo que sucedía con los presos. Claro, me vas a decir, pues por algo tenían que pagar, pues eran delincuentes y a lo mejor eran asesinos y violadores y las personas más nefastas de la época, como siguen existiendo lamentablemente en nuestros días. Pues sí, pero aquí estamos hablando de Pablo y de Silas, de los apóstoles, que eran hijos de Dios como lo somos tú y yo, y que ganaron ese terrible castigo en Filipos por causa del evangelio, por su predicación y porque iba en contra de todo lo que se enseñaba en Roma. Pues aún así, después de haber sido azotados mucho, como dice la escritura, con varas, ellos aún tenían el corazón intacto. Esto a mí me lleva a comentarte acerca del fruto del Espíritu que está establecido en la carta a los Gálatas. Ahí busca los elementos que son las diferentes ramificaciones del fruto del Espíritu, porque luego se confunden y dicen los frutos del Espíritu, y perdón, pero no son los frutos, es el fruto. Y quiero que vayamos rápidamente a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, donde dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Estas 9 ramificaciones forman un fruto, el fruto del Espíritu Santo. No los frutos, porque dicen, bueno, yo tengo algunos frutos, pero no todo. Yo tengo amor, gozo y paz, pero la verdad yo no tengo paciencia. A veces pues, no tengo bondad, ni soy manso, ni tengo templanza, ¿no? Pero tengo algunos de los frutos del Espíritu. No, hermano, no, hermana, no es así. Dice el versículo 22 de Gálatas 5, que es el fruto del Espíritu con todas estas manifestaciones y ramificaciones. Y yo quería poner tu atención en el último, que es la templanza. La templanza, por supuesto, en el original griego también se define como dominio propio, y el dominio propio y la templanza tienen un sinónimo, que es recibir, estar dentro del daño, pero no recibirlo. Y es lo que Pablo ya en algún momento de alguna forma había hecho saber a los tesalonicenses, que habían padecido en Filipos, pero que sin embargo, a pesar de todo, como dice el versículo 25 de Hechos 16, a medianoche oraban Pablo y Silas, no era lo único que hacían, están enlistando, cantaban himnos a Dios. Era oración y adoración y alabanza, y los presos les oían. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Y que Pablo en alguna forma ya lo había enseñado con su testimonio de Filipos a la iglesia de Tesalónica, que el fruto del Espíritu era constante en Pablo y Silas, y sobre todo la templanza, porque estaban dentro del daño, pero jamás recibieron el daño. Esto es
maravilloso. Y el ejemplo más claro de templanza, de estar dentro del daño y no recibirlo, también fue el Señor Jesucristo, siendo humillado, golpeado, escupido, desnudado, ofendido, le hicieron absolutamente todo, lo trataron muy mal y finalmente lo crucificaron y su corazón jamás recibió el daño aun cuando estaban ahí. Pablo y Silas, después de ser azotados, metidos en el último calabozo, imagínate lo que olía, imagínate lo que sentían, desangrándose de las heridas, infectándose posiblemente, golpeados, humillados. Dice la escritura en el versículo que se habían agolpado, el pueblo se agolpó en el versículo 22. Es decir, cuando se agolpan no es para ver. Tú has visto lamentablemente en las noticias cuando alguien quiere linchar a alguien, cuando el pueblo se agolpa sobre una persona, es hacerle daño. Y la historia ha sido así. El ser humano cuando toma justicia por su propia mano, llega para hacer, para lastimar, para romper, para golpear. Imagínate, ellos estaban dentro del daño, en el calabozo más podrido, putrefacto, maloliente, en el del último fondo, así donde ni la luz tocaba, y su corazón no había recibido el daño. Oraban y cantaban himnos y todos los demás presos lo oían. ¿Qué hacemos nosotros? Dos puntos quiero tocar. El primero, ¿qué hacemos nosotros cuando damos testimonio de nuestra falta de paz, de nuestra falta de integridad, de nuestra falta de esperanza, de nuestra tristeza, de nuestra debilidad? ¿Qué testimonio damos a las demás personas que nos rodean? Puesto que si nosotros tenemos esta ramificación del fruto del Espíritu, la templanza tendría que ser algo que estuviera a la vista de todo el mundo. Estar dentro del daño, por supuesto que lo padecemos, por supuesto que tenemos adversidad, por supuesto que tenemos problemas y nos rodean muchos malos pensamientos, pero cuando nuestro corazón no recibe el daño que estamos viviendo, nosotros somos capaces de orar y alabar al Señor, y así como los demás presos oían, así tendrían que oír todas las personas que nos rodean. Y en segundo lugar, siendo nosotros también hijos de Dios, nos damos cuenta que el venir a Cristo no es de color de rosa. Nos es concedido el padecer a causa de Jesucristo, y que cuando nosotros padecemos a causa de Jesucristo deberíamos de gloriarnos, puesto que es una evidencia de que somos hijos de Dios, de que el reino de las tinieblas no está contento con tu vida ni con mi vida, de que hay algo que nos lleva por supuesto, a predicar la palabra, pero también a ser blanco de ataques del reino de las tinieblas y del enemigo, puesto que nosotros estamos caminando en las pisadas de Jesucristo. Y dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué testimonio ya conocían los tesalonicenses de la adversidad que había pasado Pablo en Filipos? Y que por supuesto Pablo debió haber también contado de alguna forma a los de Tesalónica el testimonio de que aún padeciendo y por esa adversidad, ellos orando y alabando al Señor, el Señor los libró. El carcelero se despierta, ve que todas las puertas están abiertas, cree que todo el mundo se escapó, se iba a suicidar porque dice, me van a matar. Yo era el encargado de vigilar a toda esta bola y ahora resulta que no están y me van a matar. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando iba a matarse, Pablo le dice, no, no lo hagas, aquí estamos todos. Pablo, dice el versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, el carcelero. Para que veas cómo la Biblia nos da todos los elementos. No había un rayo de luz. Versículo 29. Entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro, fue y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas
y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El testimonio tan maravilloso de ese gran milagro. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué gran promesa. ¿Te sabías que venía de esta maravillosa historia esa promesa? Es algo increíble. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿La casa de quién? Pablo y Silas fueron a la casa de la persona que los metió en el fondo de la cárcel, en lo más feo. Cuando le dijeron encarcélalos, el carcelero determinó meterlos en la más fea. Y ahora ellos estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Qué maravilla! Era la palabra que salió del apóstol Pablo cuando el carcelero le preguntó de qué manera podría ser salvo, y cuando le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa, fue una palabra, no solo es una promesa del Señor, escúchalo bien, apréndelo bien, sino para él, para el carcelero, fue una palabra profética. Ay, ¿cómo sabes? Porque dice el versículo 33 que enseguida él se bautizó con todos los suyos. Y recordemos, si bien es cierto, y en algún momento tocaremos el tema de que el bautismo no salva, el bautismo es para los que son salvos. Si el carcelero y toda su familia se bautizaron, es porque momentos antes ellos ya habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador a causa del testimonio, la fortaleza, la templanza de Pablo y de Silas. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Vean qué cosa tan maravillosa. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y bueno, sigue leyendo tú si quieres más adelante los versículos. De pronto se dan cuenta que dicen, ay, ¿cómo que Pablo es romano? Nos vamos a meter en un problema, porque versículos antes dijeron, son judíos predicando cosas de judíos, van en contra de Roma, azótenlos sin juicio previo. Y Pablo les dijo, ustedes ni me juzgaron, me mandaron a azotar y me metieron a la cárcel. ¿Qué creen? Soy romano, porque Pablo también era romano, fariseo de fariseos, judío. Él era políglota, con diferentes nacionalidades, era una persona súper culta, preparada, adinerada, trabajador, inteligente, wow. Y cuando todo el mundo se enteró que era romano, así de, se lo hicimos a uno de los nuestros, nos vamos a meter en un problema. Imagínate el problemón. Pero bueno, ese es el testimonio al que se refiere el versículo 2 de Primera de Tesalonicenses 2. Ve qué historia tan maravillosa. Regresamos al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados, porque él era romano, acuérdense, ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Después, esto lo que significa es, después de todo lo que padecieron en Filipos, salieron liberados, fueron sueltos, el carcelero y su familia se convirtieron, cenó con ellos y con todos los demás y tenían fiesta y eran felices en el Señor. Y debió haber pasado un poco más de tiempo y dice el apóstol, aún después de nuestra amarga experiencia, nosotros teníamos denuedo, no conocían Tesalónica, teníamos denuedo de estar con vosotros, le dice a los de Tesalónica. No importando qué nos sucedió, nosotros, como veis, teníamos denuedo de venir y vinimos. No venimos, se dice vinimos. Venimos es para otra conjugación. Y vinimos a Tesalónica. Y en Tesalónica empezaron a padecer, como ya lo vimos, te repito, en los primeros episodios, y después los llevaron a Berea y aún todavía fueron, pero a Pablo y a Silas jamás se les cerró el fuego que había en su corazón por ir a predicar la palabra de Dios a Tesalónica. Dice versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. La exhortación que Pablo lleva a Tesalónica fue en amor, no es
en error ni de impureza, ni fue por engaño, lo que se traduce que fue con honestidad, con pureza, con acierto, por amor a todos los que estaban perdidos en Tesalónica. No importando lo que sucediera, si se repetía la historia de Filipos, también se iba a repetir, escúchalo bien, el milagro que Dios hizo al romper los grilletes y abrir las puertas de la cárcel. Si él lo hizo una vez, Pablo sabía que lo podía hacer una y otra y otra y otra vez. ¿Y nosotros? ¿Cuántos milagros hemos recibido del Padre y de pronto dudamos que pueda ser maravilloso, aún más maravilloso con cada uno de nosotros? Llegamos a dudar de su poder. Si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Lo harás otra vez, dice la canción. Porque Dios es un Dios de milagros, un Dios de portentos, que no tiene un saquito con 100 milagros para tu vida y se acabó, ¿no? No hay medida, no hay una cantidad, son eternos. Y aquí viene el fundamento de nuestro estudio, sino que según dice el versículo 4, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué cosa tan impresionante. Siervos, Pablo, Silas, Silvano, Timoteo, Pedro, Tomás, Jesse, Yoshi, Edna, Diana, Luis, Cecilia, todos aprobados por Dios como siervos. Escucha esto, porque no nada más es así, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Nosotros necesitamos ser aprobados por el Padre para que el Señor nos confíe su palabra, su revelación, nos dé entendimiento porque ya fuimos aprobados. ¿Y cómo podemos nosotros ser aprobados? ¿Basta con solo ser creyente? Repito, no estoy diciendo que todo el tiempo sea así, pero Satanás también cree en Dios y no deja de ser Satanás. Y hay creyentes en el Señor que se congregan, y hay creyentes en diferentes religiones, doctrinas, filosofías, humanismos, creyentes verdaderos, ateos creyentes en su ateísmo. Se necesita más fe para creer en el ateísmo que para creer en el Dios creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es nada más así, tenemos que ser aprobados. Y ser aprobados implica primero ser verdaderamente hijos de Dios, ser verdaderamente creyentes del Evangelio. Porque eso de que todos somos hijos de Dios no es verdad. Que Dios te bendiga y que Diosito te cuide. Tus bendiciones no, perdóname que sea tan rudo, que sea tan directo, pero esas bendiciones no provocan nada en el reino de los cielos, pero sí hacen aplaudir al reino de las tinieblas. Porque de tu boca aparentemente sale una bendición con un corazón corrupto. Porque de nuestros labios muchas veces decimos Dios te bendiga, cuando por dentro nosotros estamos llenos, como decía el Señor Jesús, de robos, de adulterios, de inmundicia. Como les decía, qué cosa tan fuerte cuando les decía, son sepulcros blanqueados. Los fariseos, como muchos, bendicen y hablan de Dios y Diosito y que Dios esté contigo. Y creen que por pronunciar eso, ya creen en el Dios del universo como ellos quieren, no como Dios manda. Y decía Jesús a los fariseos que eran quienes conocían más la ley, incluso más que tú, más que yo, más que muchos. Y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. A la verdad por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de robo. ¿Qué cosa tan tremenda? Para ser aprobados tenemos que ser verdaderamente creyentes. Mostrar el fruto del Espíritu Santo. Que nuestra vida no es que tenga que ser perfecta. No me malinterpretes de que, uy, no, yo todavía de pronto fumo, de pronto
se me van los ojos, de pronto robo, no sé qué tantos pecados nosotros podamos seguir practicando o tenemos o con los que estamos luchando. Y tú dices, no, pues de aquí a que no. Créeme que no es así. Ser hijo, un hijo verdadero, no implica que dejes absolutamente de pecar, porque si eso fuera posible, entonces ¿qué caso tiene que Jesucristo se haya colgado en una cruz si por nuestros propios méritos podemos dejar de pecar? Lo que sí es verdad es que tenemos que dar fruto como cristianos, fruto como verdaderos hijos de Dios. Ahí es donde se ve, ser perseverantes, no importando la adversidad, aunque duela, aunque lastime, aunque muchas veces nuestros pensamientos nos hagan quitar nuestros pies del camino de Jesucristo, no desmayemos. No desmayemos, continuemos puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No en lo que me hizo la hermana en la congregación, no en lo que dijo de mí, no en esa decisión que se tomó y que me lastimó, no en nada. Puestos los ojos en Cristo Jesús, quien es Dios soberano y de donde nada parte si no es por el poder de su boca, y que tiene todo bajo control, todo lo que nosotros pasamos, todo lo que nosotros enfrentamos, Dios tiene el control. Vamos a lograr salir adelante con el poder del Espíritu Santo. Conocer al Señor, estudiar su palabra, es una de las evidencias de que podemos llegar a ser aprobados con el Padre. ¿Cómo nos va a confiar a nosotros el Evangelio? Como lo hizo con Pablo, Silvano, Timoteo, Silas, Pedro, Tata, con todos, con tu pastor, con tu líder. ¿Cómo Dios iba a confiarles el Evangelio si la Biblia nada más la tienen puesta de adorno en el buró? No, no podrían jamás ser aprobados. Tendríamos verdaderamente que ponernos a estudiar la Escritura, comprender lo que Dios nos quiere decir a través del Espíritu Santo, y Dios se va a dar cuenta que comprendemos y entendemos en el Espíritu, y entonces nos puede confiar su palabra. No es nada más así. No es de que pues yo ya tengo mi Biblia y yo ni creo en lo que dice, ni creo, pero ahí estoy, dice y me dice el líder de alabanza, levanta las manos, yo las levanto, me dice que las baje, yo las bajo, me dice que levante una, me dice que levante otra, me dice que hable con el Señor, me dice que me siente, me dice que me pare, que salude, que sonría, que no, y yo hago lo que me dicen, pero yo no tengo una iniciativa espiritual sólida para meterme a la palabra de Dios, escudriñar la Escritura, decirle a Dios, ¿qué tienes que decirme hoy? En un solo versículo, no es necesario leer la Biblia de arriba a abajo 100 veces. La lectura la practican los niños desde los 6 años hasta que mueren. Si son 80, si son 90 años, pudieron haber leído la Biblia 70, 80, 90 veces. Y la Biblia tiene que transformar el corazón. El estudio es lo que nos va a llegar a también ser aprobados por el Padre. Por supuesto, experimentar, luchar contra el pecado, contra nuestras tentaciones, contra todo lo que nos domina, lo que nos hace separarnos de la palabra de Dios, de su presencia. Eso a nosotros no nos va a ayudar a ser confiables para Dios y que Él ponga su palabra en nuestras manos y que podamos impactar cada vez que abramos la boca por el poder del Espíritu Santo. No es el conocimiento, es el respaldo del Señor, porque lamentablemente, pero también de forma muy honesta, yo conozco pastores que saben la Escritura de arriba a abajo y simple y sencillamente no viven lo que predican y seguramente tampoco lo creen. No se trata de eso, se trata de lo que proviene de nuestro espíritu. Dice la Escritura que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y lo da. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo y lo da. O como dice la tía Tencha, todo lo que tienes en el corazón, eso es lo que vas a explotar, eso es lo que vas a hablar, eso es lo que vas a decir, eso es lo que tú tienes. Y si no llenamos nuestro corazón de agua pura, del agua viva, de esa que jamás nos volverá a dar sed, que es Jesucristo mismo, el Espíritu Santo, su palabra, en ese momento nosotros podemos ir limpiando todas nuestras malas costumbres y alejarnos no de Dios, sino del pecado. Practicar el estar en comunión con Dios y no practicar el pecado.
Y créeme, no es más satisfactorio. Y así hay muchas cosas para poder ser aprobados. Dice ese versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Discúlpame, pero no es tu amigo. Por mucho que él te quiera, de qué padre estudio diste, qué padre predicas, no, esa no es la aprobación que busca el Señor. Que tu esposa, que tu novia, que tus amigos, que tus colegas de ministerio, que toda la gente pueda reconocer que eres un instrumento de Dios, eso se acepta, eso es verdad. Esa es una corona que sale del corazón de las personas, que es a través de lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de ti. Y esas coronas, en lo personal, yo las rindo una vez más a los pies de Jesucristo, porque de Él parte todo. No está mal, por supuesto, decírselos. No está mal comentarlo. No está mal que sepas, que aprendas a recibir, que aprendas a ser bendecido con las palabras honestas y espirituales de las personas. Lo que está mal es que le quieras mentir y decirle, ay, qué padre cantas, qué padre tocas, qué padre predicas. Tú no creíste en nada de lo que dijo, no te, es más, ni sabes cómo se llamó el mensaje. Y tú mismo, que fuiste el que fue instrumento del Señor, te quedas, pues es que estudié mucho y tengo estudiando este tema 3 años y por fin lo pude dar y me salió muy bien. Soy muy capaz, es que soy muy inteligente, me aprendí todos los versículos de memoria. Una vez mi soberbia fue tan grande, y tengo que ser honesto contigo, que alguna vez yo dije, voy a grabar uno de los mensajes que tengo, no voy a usar bosquejo, solo me voy a subir con la Biblia. ¿Qué soberbia tan grande de mi parte? Yo pensando en que el Espíritu Santo me iba a hablar así todo, absolutamente cada palabra que yo iba a decir. Y aunque el Espíritu Santo es capaz de hacerlo, y tengo que decirlo también, he podido hacerlo, aquella vez que yo planeé subirme de esa manera, era mi carne, mi orgullo y mi soberbia hablando. Eso a mí no me hizo ser aprobado por el Padre, para que en ese mensaje en específico pudiera tener la confianza que debería tener el Señor en el poner en mis manos el Evangelio. Gracias a Dios, nunca grabé ese tema de esa manera, porque el Señor me lo hizo ver, el Señor me cerró la puerta. No fui aprobado por el Padre. Él no confió su Evangelio en mis manos a causa de mi pecado. Dice, no como para agradar a los hombres, versículo 4, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hubiéramos podido impresionar a mucha gente. No, todo esto hubiera sido algo maravilloso. Y hubiera recibido a lo mejor muchas adulaciones, y como mucha gente lo puede recibir ahora, etcétera, etcétera. Y todo mundo, dice Juan Radamés en su libro La honra del ministerio, nadie toma para sí mismo la honra que solo pertenece al Señor de los cielos. Y es importante que nosotros nos encontremos aprobados. Y el ejemplo tan grande en los versículos anteriores de cómo Pablo narra la historia que sucedió en Filipos y el amor que tenía por llegar a Tesalónica a compartir del Evangelio, nos da a entender y nos da una luz muy clara de por qué, de qué manera y bajo qué circunstancias y situaciones Pablo, Silvano, Silas, Timoteo eran aprobados por Dios, y Dios les confió el Evangelio. Y Pablo muy valientemente dice, ya fui aprobado por el Padre, ya me dio la revelación de lo que quiere que enseñe y que predique, ya confía en mí el Padre para poner su Evangelio en mis manos. Dice, yo no puedo guardarme una sola palabra, ni de bendición, ni de exhortación, aunque no le guste a las personas, pues no me gané esa aprobación, ni busqué que Dios confiara en mí para agradar al hombre, sino a mi Padre. Eso es maravilloso de parte de Pablo. Qué gran ejemplo. Dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vean,
Pablo valientemente les dice, no vamos a usar palabras lisonjeras. Si en tu lugar de reunión nada más te están diciendo y te apapachan el pecado y te lo están solapando y no te confrontan y no te generan la valentía que debemos de tener hijos e hijas de Dios para confesar nuestros pecados, las peores fallas, eso es falta de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, pues dice la Escritura que Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo dice, yo no uso palabras lisonjeras como todos esos, discúlpenme, que están tratando de hacer prosperar a la gente nada más para que esas riquezas lleguen más a sus bolsillos, que están tratando de bendecir a las personas sin advertirles de la consecuencia de la práctica de su pecado. Yo nunca veo en el Antiguo Testamento ningún profeta que declare la bendición real, eterna y absoluta del Señor sobre una persona, una familia o una nación sin que antes haya una exhortación. Pero hoy en día todo es, hoy recibirás una noticia, comparte esta cadenita y te espera un milagro, haz esto y vas a ser el mejor y vas a ser el más rico, tu congregación va a ser punta de lanza en tu ciudad, cosas grandes va a hacer el Señor en esta familia, vas a tener un hijo, vas a tener trabajo. ¿Y en qué momento el Señor, para que pueda cumplir con cada una de las supuestas palabras de Dios a través de este charlatán, de este profeta, en qué momento viene la exhortación? Es absurdo, es ridículo. Y ahora hacen y hacen de esa manera todo lo que no conviene conforme a la palabra de Dios. Y Pablo decía, yo no uso esas palabras, como bien sabéis, porque ya les había testificado y ya habían conocido de Pablo. Ni encubrimos avaricia. Si no la encubren, entonces ellos la revelan. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. No me interesa lo que el hombre me diga. No busco que sea reconocido por el hombre. El hombre no me va a hallar a mí aprobado como me puede aprobar Dios como su siervo. Ni de vosotros, dice, ustedes, ahora ya no hablando de los hombres en general, de las personas que no eran del Señor, dice, ni de vosotros que sois la iglesia, tampoco buscamos esa fama ni su aprobación, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, aunque les pese que Bruno, que tu pastor, que cualquier persona que pueda disipular tu vida, aunque sea una carga con los mensajes que te incomodan, que te confrontan, créemelo, es en el amor del Señor. Y dice Pablo, yo no vengo a caerles bien, voy a ser una carga para ustedes porque por Jesucristo y su palabra confrontaré e incomodaré su vida. Qué cosa tan increíble, pero qué grande bendición. Siervos aprobados es lo que debemos buscar ser. No para los hombres, para nadie, ni para la iglesia, ni para tu pastor, ni para tu familia. Siempre y cuando nosotros estemos bien puestos sobre las escrituras, no importa lo que diga la voz de cualquier persona, lo que importa es la aprobación y la confianza del Padre. El Evangelio de Mateo narra cómo Jesucristo hacía muchas obras y dice la Escritura, muchos creyeron porque vieron lo que hacía. Y posteriormente dice, Jesús no se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Qué cosa tan tremenda. Y bueno, qué maravillosa forma de empezar a estudiar el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Si bien es cierto, nos habíamos ido versículo por versículo, esto fue prácticamente lo mismo. Estos 6 versículos hacen un compendio perfecto. La siguiente semana pues ya tendremos que seguir adelante estudiando también verso por verso este hermoso capítulo. Espero que no te lo pierdas, espero que esto haya sido de bendición. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por este estudio tan maravilloso en el que tú nos revelas, Señor,
cómo es que nosotros podemos convertirnos en siervos tuyos aprobados. Nosotros, Señor, queremos ser dignos de que tú deposites las riquezas del Evangelio en nuestras manos para transformar nuestra vida, Señor, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú día a día nos muestras tu amor, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sin eso, Padre, nosotros estaríamos completamente perdidos. Sin tu palabra, sin una guía, sin una dirección, sin el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en el Calvario, seguramente nuestra vida caminaría a muerte. Pero tú nos has traído a vida, Señor. Te damos tantas gracias porque nos has amado, Dios, y queremos seguir amándote, conociéndote en lo íntimo, en lo profundo, Señor. Te damos tantas gracias y en tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Y pues muchas gracias. Gracias de verdad. Nos vemos aquí la siguiente semana. Que Dios les siga bendiciendo con su hermosa palabra. Estudien mucho, lean y pues bueno, compartan este mensaje. Les recuerdo, a las 10 de la noche va a estar estrenándose en YouTube en México y a las 11 de la noche en Colombia. Ahí está toda la serie, ahí pueden ir poco a poco avanzando, ir poniéndole pausa, verificando versículos, orando, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me despido, que tengan muy bonita noche y Dios con ustedes, Dios les bendiga. Muy buenas noches.